emociones que matan bajo el tema de la depresión. Y la depresión y la tristeza son sentimientos que Dios los puso en nuestro interior para que nos ayudasen a procesar, a pensar y evaluar algunas cosas en nuestro diario vivir. Pero ¿qué sucede cuando esa tristeza, esa depresión se asienta en nuestra alma y no se quiere ir, sino que se estaciona y hace que nuestra vida esté constantemente, cada día más deprimida y cada día más sumergida en una larga tristeza? Eso ya no es una tristeza de momento, ya no es una situación básica, sino que se ha convertido en una enfermedad, algo patológico llamado la depresión clínica. Y la depresión clínica, claro, esta es una enfermedad muy grave, pero muy común, que nos puede afectar en nuestro estado físico, en nuestro estado mental, y altera nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Muchas veces la depresión quiere hacer que nos alejemos de nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros amigos, de la escuela, si es el caso. Y la depresión nos puede provocar deseos de estar simplemente solos y alejados completamente del mundo. Puede además causarnos ansiedad, puede causarnos insomnio, aumento o pérdida de peso, falta de interés o placer en diferentes actividades que antes hacíamos con mucho gusto. Muchas personas han perdido su vida por la grave enfermedad de la depresión. Y hoy yo quiero hablarte de estos factores o razones de la depresión. Y realmente pueden ser varios, pero yo me quiero estacionar en tres y luego vamos a ver un ejemplo bíblico acerca de la depresión y cómo esa persona pudo salir de la depresión. Y el primero de esos factores es los cambios radicales. Puede ser que hayas experimentado un acontecimiento emotivo en tu vida, por ejemplo, podría ser una pérdida de trabajo y eso quizás puede ser hasta un de repente, no lo esperabas, o también puede ser que te sientas deprimido por la pérdida de una relación, un divorcio o el final de un noviazgo o una relación de mucho tiempo. También puede ser la suma de factores o acontecimientos que te estén pasando en ese momento. Hoy día vemos muchas personas que están inmigrando a los Estados Unidos, dejan sus países atrás, como lo hice yo un día, dejé a mi Puerto Rico atrás, a mi familia, a mis amigos más queridos y muchas veces se nos hace difícil estabilizar esas emociones y comenzar de nuevo en este país. Muchas veces nos sentimos fuera de lugar, pues precisamente porque no hablamos todavía el idioma y todas esas cosas hacen que la depresión pueda ser estacionaria. Extrañar la cultura, extrañar el clima, extrañar lo que teníamos antes puede hacer que podamos caer en depresión. Y el tercer factor puede ser pues porque ni sabemos por qué caemos en depresión. Puede ser la suma de acontecimientos pasados en nuestra niñez y muchas veces ni sabemos el por qué nos podemos deprimir. Y cuando estamos en una situación de depresión, lo primero que debemos tratar, yo como cristiana, desde el punto de vista cristiano, te quiero exhortar a tratar la palabra de Dios, porque solo en Jesús hay una sanidad total, tanto del cuerpo como del alma. Esta nos ayudará a sobrepasar los momentos más oscuros en nuestra vida. Es esa guía, es esa luz en medio de toda oscuridad, es ese faro que nos ayudará a llegar a puerto seguro. Eso es la palabra. Y quisiera leerte en el Salmo 34:17. Dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. También debemos estar abiertos a la terapia. La terapia no tiene nada malo y si el terapista ofrece una terapia cristiana, aún mejor. Debemos usar todo lo que esté disponible. Mira, cuando nos enfermamos, no sé, de algún tipo de infección en nuestro cuerpo, no nos quedamos en la casa, ya sea una infección
en las vías respiratorias o en cualquier otro lugar, ¿qué hacemos? Sabemos que hay una complicación porque viene la fiebre y la fiebre nos dice de que algo anda mal y gloria a Dios por esos médicos que podemos ir a ellos y ellos nos van a recetar la medicina, el antibiótico que necesitemos para que entonces esa infección en nuestro cuerpo pueda irse y pueda ceder. Lo mismo sucede con los psicólogos o psiquiatras, consejeros que están a nuestra disposición para que nos puedan ayudar. Y quiero comenzar hablándote del caso, un caso de depresión en la Biblia. Y esto le sucedió a un profeta muy conocido, que hizo grandes cosas en el Antiguo Testamento. Y este profeta se llama el profeta Elías. El profeta Elías tenía un celo por el Señor muy grande. Y en ese momento estaba reinando el rey Acab. Y el profeta desafió a Acab y lo desafió porque él tenía una esposa llamada Jezabel, que era Sidonia, y el profeta Acab, a pesar de que era un israelita, un judío, estaba adorando a otros dioses. Le había permitido a su esposa traer su cultura, y no solamente le permitió traer su cultura y sus dioses, sino que él también les adoraba. Así que el profeta Elías tenía un gran celo por el Señor y los desafió en el monte Carmelo. Le dijo, ¿saben qué? Le dijo al pueblo, ustedes, los 450 profetas, yo les voy a pedir que ustedes comiencen a invocar a sus dioses y vamos a hacer algo. Vamos a invocar esos dioses y que esos dioses manden fuego del cielo y que simplemente enciendan el holocausto. Y ellos comenzaron a preparar el holocausto, eso fue en las horas de la mañana, y comenzaron a clamar y a clamar y a clamar y nada sucedió. Ahora el acuerdo era que después del mediodía Elías iba a comenzar a clamar a su Dios, a Jehová, su único y verdadero Dios, y que Jehová Dios, si era de verdad Dios, iba a mandar fuego del cielo. Él preparó todo y no solo eso, sino que hizo unas zanjas alrededor del holocausto y comenzó a llenarlas de agua hasta que simplemente estaban saturadas, llenas completamente de agua y la tierra ya convertida en barro. Y comenzó a clamar al único y verdadero Dios. Y claro que sí, bajó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y ese día los profetas de Baal murieron. Y cuando Acab llegó a su casa y le explica a Jezabel, ahí comienza la tortura de nuestro gran profeta Elías. Voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 1 al 4, dice así. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de remata y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías estaba deprimido. Él había hecho una gran batalla, había logrado la victoria, mas sin embargo, la amenaza de la reina Jezabel lo había puesto en una situación depresiva. Y la causa era precisamente porque él sabía el poder que tenía esta mujer Jezabel. No se estaba hablando de cualquier persona. Comenzó a sentir miedo, y el miedo muchas veces nos puede llevar a la depresión. Él había estado haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Él había ido al monte Carmelo y había retado a los profetas y le había enseñado al pueblo entero que el único y verdadero Dios era Jehová de los ejércitos. Pero como consecuencia se encontraba en peligro y eso lo deprimió. Mira lo que dice el verso 5 y 6. Mira lo que hizo Elías. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come.
Elías miró y a su alrededor, y cerca de su cabecera había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así comió y bebió y volvió a acostarse. ¡Wow! ¿Sabías que en medio de cualquier proceso que puedas estar experimentando, el Señor va a proveer a tu vida? Él no te va a abandonar, Él va a estar contigo en la alegría, en la tristeza, en la depresión, en cualquier momento de tu vida. Él promete estar contigo, así como lo hizo con Elías. A pesar de que Elías se tiró al piso a dormir y no quería otra cosa sino estar acostado, el Señor sabía que él necesitaba el alimento, por ende se lo proveyó. Y no solo eso, sino que era calientito. Envió a sus ángeles para que cuidasen de Elías. Sabes que Dios envía a sus ángeles para que cuiden de ti, para que cuiden de mí en nuestros momentos de dificultad. Esto es un proceso de fe. Tienes que creer que Dios va a estar contigo, independientemente lo sientas o no. No estamos hablando de sentimientos. Recuerda que en medio de una depresión, tus sentimientos van a estar comprometidos y no vas a poder estar sintiendo ni viendo la realidad. Aunque no lo sientas, Jehová Dios promete estar contigo y Él promete ganar la batalla. El ángel le da una instrucción. Le dice, levántate y come. Una persona deprimida lo menos que va a querer es salir de su cama, más sin embargo, y mucho menos comer, más sin embargo, si somos obedientes a lo que Dios nos manda, créeme que estaremos mejor. Elías lo hizo, se levantó y comió, pero luego se volvió a acostar y muchas veces Dios nos puede levantar de una depresión. Podemos sentir su presencia y podemos sentir ese alivio, pero quizás no va a pasar mucho tiempo en que quizás vamos a volver a caer en una depresión y lo único que vamos a querer es que volver a la cama. Y no te preocupes, porque como te dije antes, Dios va a estar contigo en medio de todas las situaciones. ¿Qué hace Dios cuando vuelves a recaer? ¿Qué hace Dios cuando todavía no estás preparado para pelear esa depresión y vuelves a caer? Versos 7 al 8, mira lo que dice. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, ay, el ángel del Señor siempre va a regresar por ti. Es un mandato de Dios, Él va a estar contigo, no importa cuántas veces recaigas. Vuelvo a leer. Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Te vuelve a proveer y te vuelve a cuidar. También te vuelve a hablar y te vuelve a indicar las instrucciones de lo que Él quiere que hagas. No te canses con tu proceso. Yo sé que una depresión debe ser y es porque me ha pasado. Yo estuve en un tiempo de depresión, creo que lo compartí antes, cuando mi mamá murió. Fue bien difícil para mí el proceso de luto y sí me sentía deprimida, pero en medio de todos mis momentos el Señor me demostró que Él estaba allí conmigo. Así que no te canses de tu proceso, tente paciencia. Muchas veces vas a tener recaídas, vas a tener que volver al mismo pozo, a la misma cueva, antes que el Señor simplemente cierre esa cueva para siempre. Así que no te rindas, Él no te juzga, al contrario, Él está contigo en los tiempos y en los momentos que más necesites. Elías fue invitado a llegar a la montaña de Dios. ¿Sabías que la montaña es un simbolismo de su presencia? Dios le estaba indicando de que era necesario que él llegase a ese momento. Y vas a ver más adelante por qué era tan necesario. Solamente en la presencia de Dios tenemos la sanidad que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro mismo cuerpo necesita. Pero para llegar a la presencia de Dios tenía que caminar por 40 días y 40 noches. Y Dios le proveyó lo que él necesitaba para que Elías pudiera ser obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. El proceso puede extenderse, pero continúa caminando. Dios te da las fuerzas para continuar.
Créele a Él y muchas veces puedes ir a Él. Señor, sabes que no siento las fuerzas, renuévamelas. Señor, muchas veces no te siento, hazme sentir tu presencia y créeme que Dios va a ser obediente. Mira, verso 9b al 10 dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Claro que sí, Elías había peleado la buena batalla en el Monte Carmelo. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí. El Señor comienza una terapia con Elías. El Señor sabía lo que había sucedido, pero Elías necesitaba abrir su corazón y dejarle expresar a Jehová Dios lo que él estaba sintiendo. Él estaba procesando su miedo. Él estaba diciendo a Dios, tengo miedo, mira mi situación. Peleé la batalla, prácticamente la gané, el pueblo vio, pero ahora estas personas han matado a todos los profetas, a nuestros profetas, el único que quedó soy yo y ahora mismo me buscan para matarme debido a esa gran victoria que tuvimos en ese monte. Y parte de esa misma terapia es cuando Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Cuando fue el mismo Dios que lo envió a esa montaña. Creo que lo que realmente Dios le estaba diciendo a Elías era, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Realmente lo sabes? Elías le contesta con una queja. Y muchas veces cuando vamos a la presencia de Dios, nos quejamos de nuestra condición, nos quejamos de nuestra situación. Recuerda que la depresión hace que veamos las cosas aún más grandes de lo que son. Dios sabía que era necesario que Elías verbalizara sus emociones y es importante que vayas delante de la presencia de Dios en esos momentos difíciles, de dificultad, momentos oscuros y le digas al Señor exactamente cómo te sientes. No tienes que suavizar las palabras, no tienes que disfrazarlas, no le vas a faltar el respeto al Señor, al contrario, vas a ser transparente, vas a ser sincero de cómo tú te sientes. ¿Sabes por qué? Porque esto va a ser parte de tu sanidad. Versos 11 y 13a. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un fuerte viento e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Elías había llegado a la montaña de Dios. Se volvió a meter a la cueva, pero Dios le pidió que saliera, que enfrentara los vientos fuertes, las tormentas, los terremotos, el fuego y todas las cosas que pueden haberte puesto en esa condición depresiva. Era necesario que Elías lo enfrentara, pero no solo. Dios le pudo hablar a Elías en ese momento. Y lo más hermoso es que cuando Dios le habló en ese susurro suave, Elías entendió, Elías reconoció y ¿qué hizo? Dice la palabra que se postró y que cubrió su rostro. Él sabía que Dios estaba hablando. ¿Y sabes qué? Si tú eres obediente a la instrucción que Dios te da en medio de tus días más oscuros, créeme que Dios te va a hablar y tú vas a reconocer cuando Dios hable a tu vida. Asimismo le sucedió a Elías. Elías sabía que estaba ante la presencia de su Dios. Versos 13b al 16. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó tus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda. Y yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también.
Elías continuaba la queja. El Señor le preguntó, vuelve y le pregunta, la terapia, ¿qué haces aquí? Y Elías tenía que volver a decirle exactamente cómo se sentía. Y claro, se sentía víctima y tenía razón. La mayor cura que hay para la depresión es poder cumplir con el propósito que Dios te ha mandado a hacer. En otras palabras, ser obediente. Y yo sé que esto no es algo fácil, porque cuando estamos en esa depresión no queremos hacer nada. Y como dice un dicho en Puerto Rico, no nos huelen ni las azucenas. Pero si tú haces un esfuerzo y simplemente te encuentras con Dios en medio del camino, créeme que Dios va a hacer el resto. La situación interior de Elías seguía siendo la misma que antes, si te das cuenta, la misma queja, el mismo temor, la misma preocupación, a pesar de que había experimentado la presencia de Dios en el suave susurro. Pero Dios sabía que estaba listo para continuar su ministerio. Elías quizás seguía teniendo el mismo miedo, pero aunque nada sucedió después de que él experimentó ese suave susurro, Dios sabía que lo único que le iba a sanar era cumplir el propósito por el cual Dios le había mandado. Mira lo que dice en el 15. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Así que realmente no era tiempo para que Elías muriera. Todavía le faltaba a ungir a 2 reyes, ¿verdad que sí? Y a un profeta para que tomase la posición que él tenía, que en este caso era Eliseo. Todavía no le había llegado el tiempo. Y lo único que lo sacó de esa cueva, de esa depresión, fue que cumplir el propósito que Dios tenía para la vida de Elías. Así que la verdad que quiero compartir contigo en este momento es que la depresión nos puede tocar a todos. Nadie está exento. Pero no es el final de tu vida, lo viste bien. Todavía, aunque Elías quería morir, no era el final de su vida. Dios tenía un plan y un propósito. Aún en medio de su depresión era necesario que él se levantara y fuese a hacer la voluntad de Dios. Busca a Dios como nunca. Activa tu fe para saber que aunque no lo sientas, Él sigue cuidándote, Él sigue proveyéndote, Él sigue estando a tu lado. No te ha dejado ni te dejará. Atrévete a obedecer cuando te dice levántate y come. Atrévete, haz un esfuerzo. Yo sé que no vas a querer, pero haz el esfuerzo. Si eres obediente, vas a sentir su presencia y vas a ver el milagro de sanidad en tu vida. ¿Cómo se sana la depresión? Estando en la presencia de Dios, reconociendo que Él está contigo, dándole tiempo a tus emociones, exprésalas, canalízalas y créele a Dios cuando todavía tienes que seguir adelante para cumplir su propósito en tu vida y en la vida de los que están a tu alrededor. Si después de todo esto no sientes alivio, créeme que no pasa nada si necesitas buscar ayuda profesional. Te lo dije al inicio, los terapeutas, los psicólogos y psiquiatras estamos aquí para ayudar, para bendecir y muchas veces estamos bloqueados y no podemos recibir la sanidad necesaria porque hay algo que tiene que salir. Así que no tengas temor. Y yo quiero orar en este momento contigo. Si me permite, yo quiero orar por ti y por todas las personas que nos están viendo que pueden estar experimentando un grado de depresión. Créeme que hay esperanza, que hay salida y la salida te la ofrece Dios. ¿Me acompañas? Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti agradecida porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Qué lindo es ver cómo obraste en la vida de Elías. En medio, Señor, de sus altas y bajas, en medio de su momento oscuro, en medio de su depresión, tú, Señor, proveíste todo lo que él pudo necesitar.
y de la misma forma tú provees a nuestra vida con lo que necesitamos. Yo te presento a cada persona que está escuchando, Señor, este YouTube channel, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú, mi Dios, sanando, que seas tú levantando, que seas tú hablando, Señor, y que a través del susurro suave, Señor, todo aquel tormento, todo aquel torbellino, todo aquel fuego, Señor, sea apagado, sea extinguido, Señor, y todo se paraliza porque tu amor nos abraza, porque ese susurro suave nos deja saber, oh Dios, que tú eres el Dios de la calma y que aunque estamos, Señor, en medio de un momento difícil en nuestra vida, donde las emociones están fuera de control, Señor, donde quizás la tristeza puede más que todo. Tú eres el Dios que calma toda tristeza. Tú eres el Dios que nos devuelve el equilibrio. Tú eres el Dios que sana la psiquis, Señor. Así que en esta hora yo envío sanidad para cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando, Señor, este podcast. Y te pido, Señor, que tú alivies y sanes, Señor, de una vez y para siempre. Aquellos que están en un proceso, Señor, ayúdalas a entender que hay una salida y que tú vas con ellos, papá. Recibe la gloria y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo. Gracias por dejarme entrar de una forma aún más profunda el día de hoy. Y te lo vuelvo a decir, hay esperanza. No te rindas. Sigue la buena batalla. Sigue peleando. Y recuerda que Dios va contigo. La próxima semana continuamos con la serie Emociones que Matan bajo el tema del resentimiento, la amargura y el odio, así que no te lo puedes perder. Hoy, si fue de tu agrado, aprendiste algo, por favor compártelo con amigos y familiares, dale like a mi post, déjame los comentarios, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y recuerda que caminar en libertad es un proceso de cada día. Bendiciones, familia.